Mi nombre es Julio López Fernández, soy director y productor de documentales de nacionalidad salvadoreña y mexicana. Eh, Mi primer largometraje documental como director es La Batalla del Volcán. Es una película que recoge testimonios eh, de combatientes del ejército y de la guerrilla del FMLN sobre la última batalla de la Guerra Civil Salvadoreña, la última gran batalla, digamos, de la Guerra Civil Salvadoreña, la batalla que definió el final de la guerra, y de civiles que estuvieron, les tocó vivir la ofensiva y vivir los combates, ¿no? Estar en medio del fuego de los dos bandos. Y pues bueno, todo lo que ocurrió en esa batalla es lo que definió cómo se firmó la paz, cómo terminó la guerra y lo que definió pues la institucionalidad que teníamos hasta hace poco en El Salvador. La película está construida como un gran ejercicio de diálogo entre distintos interlocutores. Por eso era tan importante que hubiera muchas voces diferentes, ¿no? Y que fuera un diálogo real. La gente en El Salvador conecta muy rápido con la película porque nunca, no estamos acostumbrados a hablar honestamente de la guerra. ¿Qué es hablar honestamente de la guerra? Es hablar desde el humanismo, ¿no? Es hablar desde qué fue para mí como ser humano vivir o sufrir una guerra o pelear una guerra, ¿no? Yo quería que esta película fuera narrada por lo que yo llamo la gente de las trincheras, ¿no? Los soldados, los guerrilleros que estaban en primera fila de combate, realmente combatiendo, y los civiles que se vieron metidos en medio de esas líneas de fuego, ¿no? Este trabajo de memoria sirve para darle sentido a la tragedia, ¿no? Hay tanta tragedia generada por esta violencia totalizante que la afectación, aparte de la inmediata, de la directa, de la física, como que el tejido social que queda destruido después de una violencia totalizante tiene que ser reconstruido, y el primer paso para reconstruirlo es generar sentido a la tragedia, entender por qué ocurrió y entender cómo nos afectó y entender qué podemos hacer para curarnos, digamos, para curar ese tejido social, para reconstruir ese tejido social. O sea, cuando nosotros hicimos la batalla, la guerra había terminado hace ya 20 años, ¿no? Y contrario a lo que mucho pudiera pensar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere recordar, todo el mundo quiere darle sentido, todo el mundo quiere, o sea, no todo el mundo, pero yo creo que es una mayoría de la gente que sí quiere tener estos procesos, ¿no? Otra cosa importante, o sea, nosotros hicimos como este análisis de por qué la gente no hablaba en El Salvador, más allá de que desde la institucionalidad del Estado y de la sociedad civil no se quiso o no se pudo crear los espacios de diálogo y de memoria, de reflexión, de análisis, de perdón, de reconciliación. Es, en general, una persona, ¿por qué no habla? Nosotros identificamos que primero no hablas por miedo, por tu seguridad, ¿no? Porque la cultura del terror dentro de los gobiernos represivos y luego durante la guerra generó un pánico en la gente, ¿no? De hablar. Uno no podía usar barba, no podía leer tal libro, no podía escuchar porque desaparecían, ¿no? Al igual como pasó en Sudamérica durante muchos años. El miedo, la seguridad por cuidar a los demás. Luego está también el dolor, ¿no? Son procesos que duelen mucho y que en un momento no se hablan, pero está como muy comprobado en psicología que la forma de curarlos es hablarlos y darles el sentido, dar ese sentido para poder curarnos. Y encontramos un tercer factor que es como muy doloroso, es muy triste como encontrarlo frente a frente, y es la vergüenza también, la pena, ¿no? El remordimiento, sobre todo de la gente que participó en la guerra, porque es imposible hacer una guerra, vivir una guerra, pelear una guerra sin cometer errores, errores que pudieron haber costado la vida de mucha gente, que pudieron haber causado un montón de dolor. Y ese remordimiento, esa pena también creo que ha pesado mucho en el lado de los combatientes respecto a lo que se habla o no se habla, ¿no? Una de las certezas que nos quedan es que nadie la entiende igual a la ofensiva, ¿no? Nadie. La memoria es una plaza pública de discursos, donde conviven muchos discursos que interpretan el pasado reciente o el pasado, digamos, el no tan reciente, ¿no? Digamos, como el pasado de una sociedad, ¿no? Todos los grupos dentro de una sociedad tienen que tener derecho para tener su propia interpretación de qué fue lo que ocurrió en el pasado, que conformó lo que hay ahora, y tienen que saber coexistir. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando se persigue a las otras memorias, ¿no? Es decir, no está mal que existen todas esas memorias. Al contrario, entre más memorias existan y tengan más canales de difusión, de preservación, de conservación, de reflexión, digamos, de difusión de esas memorias, está bien, ¿no? Cuando hay una sola verdad y el Estado o el grupo que está en el poder reprime para que solo exista una sola versión, ahí es donde estamos en problemas, ¿no? Bueno, no sé si esta entrevista se va a pasar antes o después de la peli, pero
pero bueno, que sepan que esta es la primera vez que se proyecta la batalla del volcán en Argentina. No tuvimos la suerte de poder estar en ningún festival en Argentina, así que esta es la primera vez que, y para mí es una maravilla, pues. El cine argentino siempre ha sido una bandera de inspiración para los cineastas en Centroamérica o para cualquier cineasta latinoamericano, creo. Así que es un gusto y ojalá que pues la sigan proyectando. Solo nos llaman y se las damos para que la proyecten donde quieran, cuando quieran y como quieran. Así que nada, qué encanto, qué gusto que esté la batalla en Buenos Aires por primera vez en la historia de la humanidad.